Ok, entonces les voy a compartir la pantalla, por favor. Pueden ver la pantalla, ¿no es verdad? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve. Sí, doctora, se ve. Perfecto. Ok, entonces ayer veíamos la parte de la selección y definición del tema de investigación. Entonces habíamos visto que un primer punto, el punto de partida, en especial, pienso yo en una opinión personal, es que el tema de investigación nos agrada, ¿no es verdad? No sea de nuestro agrado, estemos motivados por investigar ese tema, ¿no es verdad? Es el primer paso que tenemos que dar. Nuestro tema de investigación tiene que ser algo interesante para nosotros, no para las otras personas, no para nuestro tutor, no para el tribunal, ¿no es verdad? Tiene que ser interesante para nosotros, de forma tal que nos sintamos motivados, ¿no es verdad? Para poder nosotros continuar nuestra investigación ya con ese ímpetu de terminarla, de concluirla, ¿no es verdad? Les comentaba que la doctora Julia Ñorga y el doctor Norberto Balcázar, mis docentes, ellos nos enseñaron que el tema de investigación, es una comparación que ellos hacían, es que es como nuestro bebé que empieza, inicia con nosotros, llega al término, a la finalización, ¿no es verdad? Cuando nosotros concluimos nuestra tesis. Bien, entonces todo ese proceso de crecimiento de la tesis, ellos lo comparaban con el bebé que nace y va creciendo hasta que concluye todos sus estudios, ¿no? Entonces, ellos nos hacían ese punto de comparación que a mí siempre me gustó y que yo lo comparo de la misma forma, porque el tema de investigación nace con nosotros. Nosotros lo vamos revisando, vamos acompañando esa investigación, la vamos plasmando poco a poco, la vamos construyendo, ¿no es verdad? Bien. Habíamos visto también que es importante la parte de la observación, de la consulta bibliográfica, la consulta con expertos, ¿no? La observación implicaba hacer una investigación exploratoria para ver eh, exactamente cuál va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no es verdad? Más o menos para ir identificando el problema, la necesidad en función, en base a ese tema de investigación. En cuanto a la consulta bibliográfica, habíamos visto que eso tiene mucha relación en cuanto a la revisión que nosotros hacemos para ver si hay algo escrito o respecto al tema de nuestra investigación, para que no sea una réplica o volvamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Y en referencia a la consulta con expertos, pues vale, eso implicaba de que nos ayudaban los expertos a delimitar y a enfocar mejor nuestra investigación, ¿no es verdad? Entonces, para la elección del tema, habíamos visto que hay algunos elementos que se consideran, ¿no? Entre los cuales yo había visto el tema del elemento de factibilidad, ¿no es verdad? En relación a la factibilidad económica, el tema de originalidad, ¿no es verdad? Que tiene que ser algo nuevo, algo sobre lo cual no se ha escrito. Y el tema de relevancia, que tiene que tener importancia, ¿no es verdad? Hay que demostrar que nuestro tema de investigación es importante. Ahora, referente al título. En el título que nosotros vayamos a escribir en nuestro tema de investigación, tiene que estar expresado el propósito, las variables, las unidades de estudio, la delimitación especial y temporal. ¿Okay? Al respecto, la siguiente semana prácticamente son talleres donde ustedes de forma práctica, ¿no es verdad? Se va a desarrollar toda la estructura del perfil de
¿Ok? Ahora bien, vayamos a continuación. Una vez que nosotros hemos definido nuestro tema de investigación, tenemos un título tentativo. Yo prefiero poner a un principio un título tentativo. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya avanzando y definiendo acá mi problema, en especial mi problema, ¿no es verdad? Recién yo puedo asumir qué variables yo voy a estudiar. Y en función a esas variables que voy a estudiar, ¿no es verdad? Y una vez que yo tenga el problema, yo ya sé a dónde voy a llegar, cuál va a ser, hacia dónde estoy apuntando, cuál va a ser mi propósito. Entonces ahí recién yo puedo definir, ¿no es verdad?, cuál es mi título. Bien, entonces, la estructura del perfil de la tesis está compuesta básicamente por 16 puntos. Bien, el primero es la introducción. Dentro de la introducción tenemos la identificación del problema y la descripción del problema. El segundo punto es la formulación del problema. El tercero son los objetivos de investigación, donde tenemos el objetivo general, los objetivos específicos. El cuarto es la justificación. El quinto, la delimitación de la investigación. Dentro de la delimitación de la investigación vemos que tiene 3 subpuntos, ¿no es verdad? 3 acá, es que es la delimitación temática, la delimitación espacial y la delimitación temporal. Un sexto punto es la hipótesis. El séptimo punto es el estado del arte. Bien, aquí. Aquí nos falta un punto más. A ver si nos fue. Que es el marco conceptual. Bien. El marco teórico conceptual. Bien, entonces acá. Bien. Entonces, en el marco teórico conceptual, luego tenemos a continuación lo que es el paradigma de la investigación. Tenemos el enfoque de la investigación, el tipo de investigación. ¿Okay? Luego, en el punto 12, lo que tenemos es el diseño de la investigación. En el punto 13 tenemos los métodos de investigación. En el punto 14, el universo, población y muestra. En el punto 15, técnicas de investigación. El 16, procedimiento de la investigación. En el 15, cronograma. Y por último, la bibliografía. Bien, entonces, esta es la estructura que ustedes tienen que seguir para poder presentar y tener listo, ¿no es verdad?, su propuesta investigativa, ese protocolo de investigación, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos de los puntos, ¿ok? Vamos a... La introducción. Dentro de la introducción, básicamente tenemos lo que es la identificación del problema y su descripción. Entonces, dentro de la identificación del problema, viene esa parte exploratoria que se ha realizado. Recuerda que en esta parte de la definición del tema en cuanto a la observación y la consulta bibliográfica, habíamos hecho una exploración, ¿no es verdad?, de nuestro tema de investigación. Ya ahí, nosotros que tenemos, ya estamos identificando el problema. Con esa exploración que se ha realizado, nosotros ya nos podemos dar cuenta de cuál es el problema o cuál es la necesidad que se tiene en torno al tema que hemos definido. Bien, ya tenemos ahí la base. Bien, ya tenemos, tenemos ya conciencia de cuál es el problema
que existe. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo describimos el problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo tenemos que nosotros describir el problema? Bien, nosotros lo hemos identificado, lo podemos anotar en un papelito, ¿no es verdad? En nuestro cuadernito, lo podemos anotar en la computadora, y ahí está, de manera muy somera, muy básica, ¿no es verdad? Como simplemente apunte de borrador, nuestra identificación del problema. Pero aquí viene el punto 2, que es la descripción del problema. Es decir, en la descripción del problema yo tengo que empezar ya a plasmar dentro de mi documento, ¿no es verdad?, cómo es que yo voy a describir. Es decir, cuál es la metodología, el proceso para que yo describa ese problema. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos acá la descripción del problema, ¿no? En algunas, en alguna literatura, ¿no es verdad? No te dice descripción del problema, te dice planteamiento del problema. Pero para estar acorde con la estructura, ¿no es verdad? Vayamos viendo descripción del problema. ¿Eso qué implica? ¿Ya? Preguntarnos de dónde surge la descripción del problema. Entonces, la respuesta inmediata es ¿de dónde? De la identificación y descripción de los síntomas y causas. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué implica? La identificación y descripción de los síntomas que se observan y son relevantes en la situación que estamos queriendo investigar. ¿Bien? Y estos tienen que estar relacionados con las causas que lo producen. ¿Sí? Además, tenemos que tomar en cuenta los síntomas y las causas que son base para la formulación de las variables de investigación. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, en la descripción de los síntomas, tengo que ver cuáles son los síntomas de ese problema que yo estoy identificando, ¿no es verdad? Que son la base para determinar las causas, ¿no es verdad? Además de eso, voy a revisar cuáles son las relaciones que existen con otras causas, ¿bien? Y voy a ver cuál es el efecto que puede haber, ¿no es verdad? Si ese problema, ¿no es verdad?, está continuando, sigue. Ahora bien, el problema de investigación está definido por lo que es el objeto de conocimiento en torno al problema que se ha identificado. ¿Bien? Entonces, este problema sí o sí, ¿no se va? Tiene que ser descrito, pero ¿de qué forma? Empezamos primero, ¿no es verdad? Describiendo el problema a nivel mundial. Es decir, nos vamos a ir de lo macro a lo micro. ¿Ok? De lo macro a lo micro. Entonces, yo veo mi tema y voy viendo qué es lo que pasa, qué problema, en función del problema que yo he identificado, qué es lo que está pasando a nivel mundial. Y ahí lo escribiré. ¿Ok? Aquí, sí, nosotros tenemos que hacer uso de esa herramienta del resumen. Porque obviamente que cuando nosotros busquemos, vamos a tener un sinfín, nos da un sinfín de opciones, de documentos que nos van a hablar en torno al problema que hemos identificado, ¿no? Entonces, nosotros, en función a nuestro problema, en función a las causas, los síntomas y efectos, se va a seleccionar cuál de esos documentos se va a plasmar dentro de nuestro protocolo de investigación, dentro de nuestra propuesta, ¿no es verdad? Y además se va a resumir, ¿no? Luego tenemos
que una vez que hemos planteado este problema, qué es lo que está pasando a nivel mundial, nosotros vamos a pasar a describirlo a nivel nacional. ¿Ok? A nivel nacional. Hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que pasa en torno al problema a nivel nacional? Bien. Lo mismo una vez que tenemos descrito el problema a nivel nacional, vamos a describirlo a nivel departamental. A nivel departamental. Y luego pasamos a nivel local. A nivel local. El nivel local implica que es el lugar geográfico donde nosotros vamos a realizar la investigación. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando estamos describiendo el problema a nivel local, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? El problema en el lugar. ¿Okay? El problema en el lugar. Ese problema que nosotros habíamos identificado acá, ¿no? En la identificación del problema es que nosotros lo habíamos escrito de una forma simple, ¿no es verdad? De una forma simple y completa. ¿No es verdad? Entonces, acá, ese problema que hemos identificado, ¿no es verdad? Vamos a describirlo, el problema en el lugar. Vamos a describir además cuáles son las causas que están ocasionando este problema. Dentro de este problema también vamos a identificar los síntomas que ocasionan estas causas. Y luego el efecto, es decir, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que nos llevan al efecto. Bien, entonces, fíjense, vamos de lo macro a lo micro. Describimos a nivel mundial todo en torno al problema, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local. Dentro del nivel local, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir el problema en el lugar. Vamos a identificar sus síntomas, sus causas y las consecuencias que estas acarrean para llegar a los efectos. ¿Bien? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar si el problema continúa? Si es que no ha sido resuelto el problema. ¿Ok? Ahora viene la formulación del problema. ¿Sí? En la formulación del problema, pues básicamente, si nosotros formulamos el problema de una forma compleja, de una forma ambigua, vamos a tener problemas al momento de realizar nuestra investigación. ¿Por qué? Porque el problema se constituye en la directriz de la investigación. ¿Ok? Se constituye en la directriz de la investigación. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos para la formulación del problema? Eso depende de varios autores. Muchos autores nos ponen unos requisitos que van entre 3, 4, 5, hasta 8 o hasta 10 requisitos. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo les estoy? Por supuesto que primero que debe ser expresado en términos de interrogación. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que el objetivo venga a ser la respuesta. ¿Sí? El propósito de la investigación. Otro requisito es que el problema necesita ser no será completamente. Es decir, el problema debe ser concreto. ¿Eso qué significa? Que debe ser reducido a sus aspectos y relaciones fundamentales. ¿Okay? Entonces,
el problema, si bien en la parte 1 de la introducción hemos identificado el problema, ese problema lo vamos a contextualizar aquí. En la formulación del problema lo vamos a hacer pequeñito e interrogativo. ¿Ok? Entonces decimos que el problema cuando nosotros lo estamos formulando es que debe ser claro, bien, debe poder someterse a comprobación. ¿Ok? Dentro del problema tiene que tener una delimitación espacial y temporal. Además de que tiene que tener una relación, ¿no es verdad? Causa-efecto. Es decir, tiene que establecerse en la formulación del problema esa variable de estudio. Ojo, tenemos a los sujetos de estudio, pero también tenemos que en la formulación del problema establecer, además de los sujetos de estudio, la variable. ¿Ok? La variable. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Los objetivos de la investigación. Básicamente, los objetivos son el propósito por el cual el investigador está realizando la investigación. Bien, básicamente es eso, ¿no? Entonces, para que nosotros plasmemos nuestros objetivos de investigación, tenemos que respondernos, ¿no es verdad?, cómo vamos a darle solución al problema que hemos identificado. ¿No es verdad? Es decir, voy a enfocarme ya hacia dónde se quiere llegar. Bien. Ahora, los objetivos implican, ¿no es verdad?, que su enunciado tiene que ser claro y preciso. ¿Ok? Debe estar enfocado a obtener resultados concretos. Debe estar dentro de las posibilidades del investigador. Recuerdan que en la parte del tema de investigación habíamos hablado de la factibilidad. Pues bien, aquí, cuando nosotros estamos plasmando nuestros objetivos, tenemos que tener muy en cuenta que debe estar ese objetivo que vamos a plantearnos dentro de las posibilidades del investigador. ¿Ok? Los verbos deben estar expresados en infinitivo. ¿Ok? En infinitivo. Ahora, dentro de los objetivos de investigación tenemos dos tipos de objetivos. El objetivo general, ¿ok?, que es el propósito específico de nuestra investigación, y el objetivo específico y los objetivos específicos. ¿Bien? El objetivo general. Bien. El objetivo general lo que hace es expresar el para qué de la investigación, el propósito de nuestra investigación. ¿No es verdad? Por eso, el objetivo de investigación se formula atendiendo al propósito del estudio y responde al problema. Bien, entonces, el objetivo general se constituye ese horizonte, esa meta a donde se desea llegar. Y por tanto, nosotros, en función, ¿no es verdad?, si bien el problema nos da la directriz, el objetivo general nos va a encaminar en nuestro proceso investigativo. Ahora, los objetivos específicos. Los objetivos específicos básicamente se desprenden del objetivo general.
¿Ok? ¿Por qué? Porque se orientan, ¿no es verdad?, a obtener, a lograr, alcanzar, ¿no es verdad?, el objetivo general. Es decir, cada uno de los objetivos específicos que nosotros planteemos, ¿no es verdad?, se constituyen en aquellos pasos medios para alcanzar el objetivo general. Por tanto, se constituyen en qué? En esas actividades, en esas submetas que me van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Es decir, primero deberé cumplir este objetivo específico para alcanzar este, para alcanzar este, para alcanzar este, y con estos 4 objetivos estaré plasmando, alcanzando mi objetivo general. ¿Ok? Ahora bien, los objetivos específicos. Me preguntarán cuántos. Generalmente se plantean entre 3 y 5 objetivos específicos. ¿Ok? Eso no quiere decir que no puedan plantear más objetivos específicos. Tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? Pero en este caso yo les sugiero entre 4 o 5. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo yo planteo mi objetivo? Bien, acá les traigo una formulita. Esta es una formulita que se utiliza para plantear el objetivo. Bien, es una fórmula que muchos autores la utilizan. Claro que algunos autores le han dado su propio plus, ¿no? Ha personalizado estas formulitas, ¿no? Algunos lo presentan así como fórmulas, otros directamente ahí en una explicación en par, ¿no? Entonces yo se las presento de esta forma, en una fórmula, ¿no? Entonces el objetivo va a ser igual a ¿qué? Al verbo. Este verbo tiene que estar expresado en infinitivo, ¿ok? Más que el objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto de estudio. ¿Sí? Más la finalidad. La finalidad simplemente, ¿qué es? Es el para qué. ¿Bien? Es el para qué. ¿Ok? Ahora viene la justificación. La justificación expresa la necesidad para realizar y llevar adelante el proceso investigativo. ¿Ok? Es decir, que cuando nosotros estemos escribiendo nuestra justificación, tenemos que ahí plasmar cuál es la relevancia, cuál es la importancia de realizar esa investigación. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la redacción tiene que estar descrito la necesidad, el problema y su importancia, es decir, cómo nosotros vamos a resolver ese problema, porque es importante resolverlo, ¿no es verdad? Y ahí estamos demostrando, ¿no es verdad? Estamos plasmando en forma escrita la utilidad que tendrá nuestra investigación. Al plantear la utilidad, nosotros estaremos demostrando, ¿no es verdad?, cómo es, ¿no es verdad?, cómo es como la aplicación de nuestra investigación, ¿no es verdad?, va a traer un cambio satisfactorio, positivo en la realidad que nosotros estamos investigando. ¿Okay?
A ver, algo sencillito en la justificación como ejemplo. ¿Cuál sería? ¿Se recuerdan cuando éramos jóvenes? ¿No? Y yo les digo éramos, ¿no? Entonces, cuando queríamos salir, cuando estábamos en el colegio, cuando queríamos salir a la calle, qué sé yo, a una fiesta, nosotros teníamos que justificarnos, ¿verdad? De forma tal, hablar con nuestros padres, de forma tal de que ellos nos dieran permiso. Toda esa plática que nosotros hacían nuestros padres para convencerlos de que nos dieran permiso para asistir a la fiesta, ¿verdad? Es la justificación. ¿Ok? Esa es la justificación. Ok, ahora veamos la delimitación de la investigación. La delimitación de la investigación. Básicamente está dividido, la delimitación tiene tres temas. Una es la temática, la segunda es la espacial y por último la temporal. En la investigación temática, esta está enfocada a qué? Al área de interés. ¿Ok? Al área de interés. Es decir, que acá nosotros vamos a especificar cuáles van a ser los alcances, vamos a determinar sus límites, vamos a ver toda la parte del tema que hemos elegido. ¿Bien? De forma bien sintética y resumida, vamos a exponer nuestro tema. ¿Bien? ¿De qué forma? De una forma simple y teórica. ¿Ok? Vamos a decir qué es lo que vamos a estudiar, cuál va a ser su alcance, cuál va a ser sus límites, ¿no es verdad? ¿Cuál va a ser su utilidad? ¿Ok? Ahora, en el aspecto espacial, la delimitación espacial. La delimitación espacial simplemente es la ubicación de nuestra investigación en el área geográfica, en el lugar donde nosotros vamos a realizar nuestra investigación, ya sea en el área urbana, ya sea en el área rural. Nosotros acá en la parte espacial tenemos que decir en qué lugar. Bien, por ejemplo, si es en el área rural, diremos, qué sé yo, en Villazón, departamento de Potosí. ¿Ok? O diremos en Sucre, en el distrito, o si no diremos en el distrito 1 de la ciudad de Sucre, para hacerlo más específico, ¿no? O diremos en el colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Sucre. ¿Mm? Ok. La otra delimitación es la delimitación temporal. Es decir, eso implica que al estudiar los fenómenos que hemos elegido en la temática que hemos elegido, ¿no es verdad? Estos los estudiaremos dentro de un rango de tiempo específico. No lo vamos a hacer, por ejemplo, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Vamos a establecer el rango de tiempo desde el inicio hasta el fin. Por ejemplo, en lugar de poner 1 de enero del 2020 al diciembre del 2022, ¿qué pondremos? Años de 2020 al 2022 o gestión 2020 al 2022. ¿No es verdad? No necesitamos colocar una cosa bien larga si nosotros podemos resumir. ¿Okay? De esa forma, nuestro título, porque recuerdo, en nuestro título tiene que ir esta delimitación espacial y esta delimitación temporal. ¿No es verdad? Como nosotros ya vamos a tener en el título
Recuerda el propósito, que el propósito también va acá en la temática, ¿verdad? Vamos a tener la delimitación espacial, que la podemos colocar acá, y tenemos acá la delimitación temporal y la colocamos acá, ¿verdad? En la delimitación espacial, bueno, explicaremos un poquito del área geográfica, es una cosa pequeña, bien resumida. Y en el área temporal especificaremos la razón por la cual se está definiendo ese rango de tiempo. Bien, así de simple. Ahora, la hipótesis es simplemente un enunciado que nosotros vamos a realizar con el fin, ¿verdad?, de llegar a cumplir aquello, ¿no? Entonces, la hipótesis, en algunos casos, yo les he puesto esta parte de la idea de defender, si bien en la estructura de la tesis, esta hipótesis, ustedes también tienen la opción de colocar la idea de defender. Digamos, la hipótesis es de tipo cuantitativo, ¿bien? Pero también puede ser cualitativo, pero tiene más un enfoque cuantitativo, siempre, ¿bien? La idea de defender, en cambio, es cualitativa. Bien, es de tipo cualitativo. ¿Ok? Entonces, la hipótesis, ¿qué es? Básicamente es la predicción respecto a la solución del problema. Fíjense, es la predicción que nosotros hacemos respecto a esa solución del problema. Básicamente, entonces, la hipótesis es una directriz que va a encaminar nuestro proceso investigativo. ¿Bien? Y conforme nosotros desarrollemos esta investigación, nuestra hipótesis puede ser o no ser corroborada, ¿no es verdad? Eso va a depender ya de nuestros resultados, del diagnóstico que vamos a hacer, de ese análisis de ese diagnóstico, que puede ser estadístico, generalmente es estadístico, ¿no es verdad? Y ahí vamos a llegar a la comprobación de la hipótesis. Ahora, la idea a defender. La idea a defender también es una predicción, ¿bien? Que de forma afirmativa puntualiza las cualidades, puntualiza las características y puntualiza que los puntos de vista del investigador respecto a qué, respecto a la solución del problema científico. ¿Ok? Ahora bien, las hipótesis, por ejemplo, pueden ser explicativas, descriptivas, ¿no es verdad? Cuando yo hago una hipótesis y el enunciado es describiendo un pronóstico. ¿Bien? Explicativa es cuando yo estoy explicando. Correlacionando es cuando yo estoy relacionando mis variables. Estadísticas, cuando yo tengo que llevar, ¿no es verdad?, a la comprobación de la hipótesis, ¿no es verdad?, ya con estadísticas mucho más avanzados que los simples descriptivos, ¿no es verdad? Obviamente que tanto en las explicativas como en las correlacionales tengo que hacer uso de este tipo de estadísticas. ¿Qué variables tenemos? La nominal, la ordinal, las variables de razón y las de intervención. ¿Okay? Ahora, vamos a ver el tema de la operacionalización de la salud. ¿Eso qué implica? Vean, la palabra operacionalización simplemente es desglosar, desmenuzar nuestras variables. Bien, esa disminución esa desagregación de nuestras variables pueden darse a través de indicadores, ¿no es verdad? A través de dimensiones, a través de preguntas, a través de cuestionarios, a través de técnicas. Eso dependiendo de cómo nosotros vamos a desglosar, vamos a hacerla así chiquitita,
a analizarla, caracterizarla, nuestra operacionalización. ¿Ok? Hay diferentes autores que nos proponen diferentes estructuras, se podría decir, ¿no? Entonces, como acá, ¿verdad? Por ejemplo, hay un autor que nos dice que dentro de la operacionalización de las variables tiene que entrar lo que es la conceptualización, las dimensiones, los indicadores y las preguntas. ¿Bien? Entonces acá, en la conceptualización, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir las variables. Recuerden, tenemos dos tipos de variables. Esos dos tipos de variables, ¿dónde están? En nuestro objetivo general. ¿No es verdad? En nuestro objetivo general. Y también en la hipótesis. Entonces tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Entonces yo acá pondré variable dependiente X y pondré la definición. Variable independiente Y. Y pondré la definición de esa variable. ¿Okay? Luego este autor nos dice que viene las dimensiones. ¿Cómo se aquí las dimensiones es establecer cómo se desarticulan las variables en dimensión? ¿Okay? ¿Cómo se desarticulan estas variables? Luego tenemos los indicadores que se discrepan de las variables, es decir, de las dimensiones de las variables. Y las preguntas. De las preguntas, ¿no es verdad? Se disgregan de qué? De los indicadores. Y estas preguntas van a plasmarse en un cuestionario. Y en este cuestionario obviamente puede cuestionario es un instrumento, ¿no es verdad? Que puede ser utilizado bajo la encuesta o la entrevista. ¿Sí? Hay otros autores, por ejemplo, que nos plantean este otro cuadrito, donde nos dice que nosotros establezcamos la variable dependiente y variable independiente, establezcamos la dimensión, el indicador, y en lugar de preguntas, nosotros usamos la técnica y los instrumentos. ¿Bien? Acá hay otros autores que yo no les he puesto por el tema de espacio, que además de eso completan esa operacionalización llevando esas preguntas acá. ¿Ok? Entonces aquí anexaríamos una otra columna en la cual irían las preguntas. Bien, a ver, no sé si podríamos aquí insertar columnas. A ver, ¿no? Si se puede insertar columnas a la derecha. Sí, aquí creo. ¿No? Ok. ¿No? Entonces aquí tenemos un pequeñísimo ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la variable dependiente conocimiento. ¿Ok? ¿Cuál va a ser las dimensiones? ¿Ok? Entonces, acá en el ejemplo se ha puesto dos dimensiones. Una es la cognitiva y otra es la reflexiva. En la dimensión cognitiva, a ver, ¿qué indicador se va a colocar? Grado de conocimiento. A ver, ¿de qué sería? ¿Grado de conocimiento de qué? Hola, hola. ¿Grado de conocimiento de qué sería? A ver. Doctora, aquí tengo una duda. ¿Sí?
¿El indicador se refiere a grado de conocimiento de la revisión bibliográfica o estamos hablando ya de la parte operativa de la investigación? Ya. Aquí ya estamos hablando de la operacionalización, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, nos está diciendo el indicador. El indicador simplemente es como nosotros vamos a realizar la medición, ¿no es verdad? De esta variable. Bien. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos simplemente poner variable y poner indicador. Entonces yo aquí digo, a ver, ¿cómo yo voy a medir? ¿Qué indicadores yo voy a colocar para medir mi variable? ¿No es verdad? Entonces, de esa forma, para hacerlo más ordenado, para que no esté todo mezclado y nosotros pongamos, qué sé yo, varios indicadores de forma desordenada, ¿no es verdad? Estamos colocando las dimensiones, ¿no? Entonces nosotros vamos a elegir por cada dimensión su indicador. El indicador es la forma en la cual nosotros estamos midiendo. ¿Bien? Gracias, doctora. Bien, entonces una vez que nosotros colocamos, por ejemplo, el grado de conocimiento colocado acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos para cada indicador que nosotros identifiquemos, ¿no es verdad? Para cada indicador que nosotros identifiquemos, vamos a colocar ¿qué? Vamos a colocar su técnica, la técnica de investigación, es decir, cuántos, ¿no es verdad? O sea, ¿qué técnica vamos a utilizar para recoger esa información para poder alcanzar nuestro indicador? ¿Ok? Ahora bien, en el instrumento, es decir, ¿qué instrumento yo voy a utilizar para aplicar mi técnica? ¿Ok? Entonces aquí decíamos, variable conocimiento, dimensión cognitiva, indicador, grado de conocimiento alcanzado al finalizar la etapa de estudio, finalizar la gestión. Técnica encuesta. Instrumento cuestionario. Aquí pregunta. Aquí ¿qué colocaremos? Pregunta 1. Y preguntaré la pregunta 1. Pregunta 2. Y preguntaré mi pregunta 2. Quizá aquí también haga una tercera pregunta. Pregunta 3. ¿Ok? Acá. Reflexiva. En la dimensión reflexiva. ¿No? Entonces acá. Mi indicador. Grado de asimilación de la importancia de. A ver. La importancia de la nutrición en los seres vivos. Bien, vamos a utilizar la entrevista, vamos a utilizar el cuestionario y aquí ya pongo mi pregunta. ¿Qué sé? Aquí solamente, por casualidad, diré, necesito solamente 2 preguntas, ¿no? Entonces ahí voy colocando. Entonces, esta es una forma de ordenar mis indicadores, porque recuerden, tanto el objetivo como la hipótesis como el problema tienen que ser objetos de medición. Entonces, ¿cómo mido? A través de mis indicadores, ¿no es verdad? Y los indicadores van a hacer la medición que nosotros hagamos de nuestras variables.
para que nosotros no pongamos los indicadores ahí formulados, varios indicadores de forma desordenada, sino todo lo contrario, de forma ordenada, nosotros los vamos a ordenar a través de las dimensiones. Es decir, mi variable, voy a ver cuáles son las dimensiones que yo quiero estudiar. Dentro de las dimensiones, cuál es el indicador. Dentro del indicador, qué técnica yo voy a recolectar, ¿verdad? Qué instrumento yo voy a utilizar. Y dentro de ese instrumento, pueden haber preguntas. En este caso, preguntas. ¿No es verdad? ¿Ok? Ahora viene el estado del arte. El estado del arte. ¿Sí? El estado del arte, básicamente, es hacer una revisión de todo lo que se ha escrito. Bien, entonces decimos que el estado del arte tiene dos etapas. Bien, tiene dos etapas, ¿no? Entonces, veamos, es la etapa heurística y la etapa hermenéutica. Bien, a ver, vayamos punto por punto. Digamos, decimos que el estado del arte es un referente para el investigador. ¿Por qué? Porque le ponen antecedentes de qué investigaciones se realizaron en torno a su tema. Desde qué ópticas se han hecho esas investigaciones que se han desarrollado. ¿Qué hallazgos se han encontrado? Y de esta manera se va a evitar duplicidades. Recuerdan, cuando nosotros estábamos identificando nuestros temas de investigación, ahí está, por ejemplo, la parte de observación y la parte de bibliografía, que es lo que nosotros estábamos haciendo acá en el estado del arte. Básicamente era eso, el estado del arte. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Es recopilar, es el comprender, es el analizar e interpretar las variables de estudio de las investigaciones similares a la temática que se quiere abordar o que se está abordando. En este caso se está abordando. ¿Por qué se está abordando ya? Porque ya tenemos plasmado, formulado nuestro problema, está plasmado nuestro objetivo, ¿no es verdad? Y está escrito nuestro hipótesis. Por tanto, ¿qué es lo que decimos? Estamos analizando, ¿no es verdad? Y recopilando y comprendiendo aquellas variables de estudio de las investigaciones que son similares a la temática que se está abordando. Por tanto, ¿qué se recomienda? Se recomienda realizar una búsqueda exhaustiva y ordenada. ¿Ok? Decíamos, el estado del arte tiene dos etapas. La etapa heurística y la etapa hermenéutica. La etapa heurística, esta etapa heurística, busca y recopila la información en base al tema que se aborda y los objetivos que se han planteado. Entonces, ¿qué implica eso? Que en la etapa heurística se está construyendo la base de datos. Ahora bien, viene la etapa, una vez que hemos construido nuestra base de datos, viene la etapa hermenéutica. En la etapa hermenéutica, básicamente es en la cual el investigador lee detenidamente la información recopilada, la comprende, la asimila, la analiza, la interpreta, la desmenuza, ¿no es verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de señalar cuáles son los puntos fundamentales
que se ha abordado. Además, ¿qué instrumentos se han utilizado en esas investigaciones? ¿Cuáles son sus enfoques teóricos? ¿Cuál es la propuesta que han realizado para dar solución a ese problema que han identificado? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Y algún otro punto de interés? ¿No es verdad? ¿Algún otro punto de interés? Ahora, ¿cómo debe estar organizado? Porque habíamos visto hace un minuto que les decía que esta base de datos tiene que estar organizada, ¿verdad? Esta organización tiene que estar en función a una línea de tiempo, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Ahora bien, me preguntarán, ¿pero con qué antigüedad yo puedo, por ejemplo, buscar la información, buscar los artículos científicos escritos, las investigaciones escritas por otros autores, por otros investigadores? Bueno, la antigüedad generalmente está dado por 5 años anteriores, antes del actual, del presente actual. Bien. Sin embargo, puede ser que en el caso de un tema específico, la última investigación que se haya realizado haya sido, qué sé yo, hace 7 años atrás. Pues bien, no fue hace 5, pero fue hace 7. Entonces tenemos que tomar esa última investigación. Aún así, se hace 7 años. Y cuando nosotros estemos exponiendo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a justificar el por qué nosotros estamos colocando esa investigación de hace 7 años y no en el tiempo que nos hicieron. ¿Ok? Ahora, dentro de la OPEA se tiene un cuadro resumen. Un cuadro resumen que nos permite, ¿no es verdad?, sistematizar de cierta forma aquello que es el estado de la, ¿no? Entonces, nos dan un cuadro resumen del estado del arte. ¿Okay? Este es el cuadro resumen. Pueden ver que bueno, es muy simple de tener. Sin embargo, acá debo especificarles que, bueno, en el tema de la maestría, por lo menos se tiene que hacer referencia a 2 investigaciones nacionales y 2 investigaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, vale decir, tenemos que dar cuenta de 2 investigaciones nacionales y de 2 investigaciones internacionales. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Nosotros investigamos, sacamos nuestro artículo o una tesis, ¿no es verdad? ¿Qué hacemos? Colocamos acá el nombre. A ver, Cecilia, adelante, por favor. Disculpe la interrupción, doctora. Tengo una consulta. En el Claro que caso de sí. que hubiesen, en el caso de que hubiesen temas donde no se ha encontrado ninguna publicación nacional de un artículo científico, ¿se aceptarían 4 internacionales o cuál sería la hermenéutica? Claro que sí, 4 internacionales. Y ahí, cuando tú estés defendiendo el tema, ¿no es verdad? Defendiendo acá ante tu tribunal, cuando estés defendiendo tu propuesta investigativa, tú ahí tienes que especificar que no se tiene nada escrito a nivel nacional de la temática que tú estás investigando, que solamente has encontrado en
en temas a nivel mundial, a nivel internacional, ¿no? Entonces, ahí también va ese detalle en la justificación. No se olviden. En la justificación tienen que colocar lo relevante, lo útil, ¿verdad? Y ahí está. Fíjense, si no hay investigaciones a nivel nacional, entonces ahí en su justificación van a plasmar lo relevante y lo original de su investigación, ¿verdad? En la justificación, ¿no? Entonces, sí. Gracias, doctora. Ok. Entonces, aquí, Luis. Adelante, Luis. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Cuál sería la diferencia del estado del arte en relación a lo que son los antecedentes? Ya. La diferencia es que en los antecedentes tú vas a colocar, ¿no es verdad? Básicamente de varios autores, pero lo vas a estructurar de manera bien resumida, ¿no es verdad? Bien resumida, ¿no? Vas a colocar entre uno o dos párrafos de cada parte que tú has leído, has extractado. En cambio, en el estado del arte, tal cual tú lo ves acá, no solamente pones ese resumen, tú tienes que especificar, por ejemplo, desde el título, tienes que especificar cuál ha sido el problema que se ha investigado, cuáles son los objetivos, si tiene hipótesis o tiene idea a defender, quizás no la tenga, ¿no será? ¿Cuáles son los métodos que se han seguido para, en lo que es el artículo científico, o en lo que es la tesis, ¿no será? ¿Cuál ha sido su aporte de la investigación? ¿Cuáles han sido los resultados de la investigación? Y además, tú tienes que hacer un análisis. Bien, entonces tú tienes que dar tu opinión crítica acá, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En los antecedentes, tú lees y haces un simple resumencito, ¿no es verdad? ¿De qué? Pero acá, en el estado del arte, tú ya vas a puntualizar de ese resumencito, de ese documento que tú agarraste, tú ya lo vas a puntualizar, ¿no es verdad? En tópicos relevantes de esa publicación. Esa es la diferencia esencial. ¿Sí? En los antecedentes, haces un pequeño resumen, ¿no es verdad? De las partes importantes que tú consideres y ya, para de comenzar. En cambio, en el estado del arte puntualizas cada punto, cada tópico específico y además, tú haces un análisis de ese documento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el estado del arte y ese de lo que es el antecedente. Perdón, una consulta sobre esto del cuadro resumen que se nos plantea. Ujú. ¿Sería adecuado utilizar también el método de Zettelkasten para esto? Claro, podría ser, no hay ningún problema. Esta es una opción, que les da la opción, ¿no? Es una opción, ¿no? Para que sea más ordenado, ¿no? Esto no implicaría que no puedan utilizar algunas otras opciones, ¿bien? Entonces les decía, en este cuadro resumen, por ejemplo, tienen el título de la publicación, el lugar donde está escrito, el documento, el país, el año, el autor o los autores, no sé cuáles son las palabras claves, si hay una dirección electrónica específica. Fíjense, habrá espacios en los cuales ustedes tengan que dejarlos vacíos. No va a haber ningún problema si los dejan vacíos. Bien. Por ejemplo, si ustedes obtienen ese documento de una biblioteca física, obviamente esa parte queda en blanco. ¿No? Y por ejemplo, en algunas tesis no se encuentra palabras clave. Entonces, pondrán en blanco. ¿No?
Lo mismo acá. Si bien está la identificación de la formulación del problema, en algunos casos, por ejemplo, en lugar de, en algunos artículos se tiene que en lugar de formular el problema, están las preguntas de investigación, ¿no? Pero sí se tiene el objetivo de investigación. En algunos casos no encuentras la hipótesis ni la idea de defender. Ojo, en los artículos no está, no dice formulación del problema, no dice, en algunos casos sí dice objetivo, pero en algunos otros dice el propósito de la investigación, que vale siendo el objetivo. ¿No es verdad? Entonces, hay que leer el documento para realmente, ¿no es verdad?, escudriñar e identificar cuál ha sido el problema que se está investigando. ¿Sí? Entonces, lo mismo, en el aporte de la investigación, puede que te diga, el aporte de la investigación es el siguiente, pero también puede que no te diga. Pero ahí está el análisis que ustedes tienen que realizar y identificar, ¿no es verdad?, cuál es el aporte de esta investigación. Luis, adelante. Me queda una duda referente a la redacción ya del documento. ¿Debemos incluir todos estos elementos que mencionan acá o deberíamos centrarnos más tal vez en lo que es el análisis de la investigación, resaltando tal vez lo que son los resultados y conclusiones principales que alcanzó el autor? Ya, mira, esta es una propuesta, ¿no es verdad?, donde sí o sí tendrían que colocar el problema, el objetivo, la hipótesis, metodología, pero sin embargo, si ustedes consideran relevante, por ejemplo, colocar algunos sí y otros no, adelante, no hay ningún problema. Pueden enfocarse, por ejemplo, en lo que es el objetivo, el problema, el objetivo, ¿no es verdad? El aporte, los resultados, la metodología. ¿Por qué se pone la metodología? Porque de cierta forma, ¿no es verdad?, va a guiar nuestra investigación. O sea, nos va a decir qué métodos ellos han utilizado y que les ha resultado bien, que les ha sido provechoso y que quizás nosotros podamos aplicar esos mismos métodos en nuestra investigación. Por eso se señala el tema de metodología de la investigación, ¿no? Acá igual, en la identificación del documento, quizás sea bueno solamente poner el título de la publicación y el autor, ¿no es verdad? Que sería lo más relevante. ¿Bien? Pero eso sí, es importante. Ya, es importante que ustedes coloquen el análisis de la investigación, que básicamente es ese análisis crítico, esa opinión crítica que ustedes van a realizar de el documento que están plasmándolo. No se olviden, son 2 documentos nacionales y 2 documentos internacionales. Si no se tienen investigaciones a nivel nacional, entonces, pues bien, son 4 documentos internacionales. ¿Okay? Ahora, sí, pasa a la inversa, que no se tienen investigaciones internacionales, pero sí nacionales, entonces 4 nacionales. Pero ojo, ustedes tienen que tener, al momento de que estén defendiendo su protocolo de investigación, tienen que tener ahí anotadito, ahí aparte, ¿no? Anotadito, la justificación de por qué están poniendo solo 4 nacionales o por qué están poniendo 4 internacionales. ¿Ok? Eso es importante. Ahora bien, el marco teórico. Bien, el marco teórico es la sistematización de elementos teóricos planteados por uno u otro investigador. ¿Y que permite qué? Permite al investigador fundamentar su proceso de investigación, permitiéndole decir, yo voy a atender esto de esta forma. ¿Okay? Entonces, es importante que al escribir el marco teórico
no solo se exponga, se describa o se compare aspectos que describan diferencias, sino que comprenda sino que se comprenda para interpretar el texto bajo la óptica de las apreciaciones del investigador. ¿Eso qué implica? Recuerda que cada autor tiene diferentes interpretaciones, así como la clasificación, de esa misma forma en el marco teórico. ¿Sí? Entonces, el investigador va a seleccionar a qué autor va a seguir, en qué autor se va a sustentar para su investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que el investigador tiene que discutirlo, ¿verdad? Tiene que describir bajo la realidad en la cual se está desarrollando la temática, ¿verdad? Sacar sus propias conclusiones para ver si está acorde a lo que él quiere investigar, está acorde a la meta, al fin que quiere llegar, ¿no? Y llegar a un metaanálisis de esa forma, ¿no? De todos los datos que conduzcan a elementos que se encuentran entre las líneas que él quiere investigar, ¿sí? Entonces, la secuencia de la construcción del marco teórico, ¿no? Es primero identificar la investigación que aborde o tenga relación con la temática que se va a investigar. ¿Okay? Tengo que organizar, o sea, vamos a identificar las investigaciones, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar las investigaciones a través de fichas bibliográficas, a través de carpetas, a través de cualquier instrumento que a ustedes les parezca mejor, ¿no? De forma tal que uno sepa, que el investigador sepa dónde se encuentra y cuál es el contenido relevante de estas investigaciones. Luego, ¿qué se va a hacer? Se va a analizar y comprender, ¿no es verdad? No, perdón. Se va a seleccionar las investigaciones determinando cuáles están más acordes con la temática que se está abordando. Ahora, una metodología es simplemente, ¿no es verdad?, leer el resumen que está escrito acá, como nosotros hemos organizado y hemos escrito, a ver qué se tiene, ¿no es verdad?, el resumen de esas investigaciones para nosotros poder seleccionar. Luego, ¿qué vamos a hacer? De esa selección que hemos hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizarlo, vamos a comprenderlo, vamos a interpretarlo. ¿Para qué? Para ver cuál es el aporte de la teoría en el proceso. ¿Verdad? ¿De qué? De la investigación. Y una vez que hayamos hecho aquello, ¿verdad?, vamos a incluirlo en el marco teórico todo lo que sea seleccionado. ¿Verdad? Y además se puede, ¿verdad?, dar un aporte interpretativo del investigador. Entonces, ahí nosotros plasmaremos la teoría que hemos asimilado del autor X y podemos hacer una interpretación. ¿Qué es lo que hizo esta teoría? O cómo está influyendo en nuestra investigación. El marco conceptual. Bien. Mientras que el marco teórico se constituye en un cuerpo de elementos teóricos de diferentes niveles de abstracción que articulados entre sí orientan la forma de aprender la realidad, en el marco conceptual, ¿bien?,
se distinguen claramente los conceptos, ¿sí? En el marco conceptual se describen los conceptos o las definiciones de los términos, de las palabras técnicas, de las variables, ¿no? De las variables que se encuentran a lo largo del contenido de este protocolo de investigación y del marco teórico, que son esenciales ser las definidas, que deben ser definidas. Por tanto, en el marco conceptual se define y delimita, según el criterio del investigador y de acuerdo al marco teórico, ¿no? Los conceptos involucrados en las variables de investigación, permitiendo que establecer qué definición se utilizará en la investigación. Por tanto, ¿su función cuál es? Definir el significado de los términos que van a ser empleados con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las bases del conocimiento científico. Es importante que al escribir el marco conceptual, ¿verdad?, se revise el marco teórico definido y se revise aquellos términos que requieren especificarse a través de un concepto. De igual forma, es importante conceptualizar las variables y el objeto de estudio. ¿Para cuál es la secuencia de la construcción del marco conceptual? Primero, se debe seleccionar, ¿no se da?, aquellos términos que van a emplearse y que puedan crear confusión por su empleo en el trabajo de investigación. Se debe listar los términos a definir y se debe escribir en forma de glosario cada uno de los términos que se consideren necesarios, teniendo en cuenta su concepto del autor y el personal, es decir, el concepto del investigador. ¿Okay? Para eso, nosotros para armar todo lo que es el marco teórico, el marco conceptual, nosotros tenemos que hacer una revisión bibliográfica, ¿no es verdad?, de diferentes fuentes de información. Adelante, Luis. Doctora, buenas noches nuevamente. Disculpe, me queda una duda en lo siguiente. Existen modalidades de graduación en cada institución, dentro de las cuales está, por ejemplo, la tesis y está también el proyecto de grado, y bueno, hay otras más, ¿no? Pero en un proyecto de grado, ¿deberíamos utilizar más el marco teórico, más el marco conceptual, o no hay ningún tipo de restricción? No sé, ¿cuál sería su recomendación? Ya. Hay una gran diferencia entre lo que es la tesis y el proyecto, ¿ok? Si bien las universidades, las facultades son descentralizadas y cada una tiene su propia, su propio ser, ¿no es verdad? En las tesis básicamente son este tipo de investigación, ¿bien? Donde se rigen por estas estructuras. A ver, ¿cómo está nuestra estructura? Más o menos por esta estructura, ¿no? Donde la tesis básicamente tiene que llegar a comprobarse una hipótesis, ¿bien? Ese pronóstico de ese enunciado que hemos hecho. En cambio, en el proyecto, ¿no es verdad?, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el proyecto básicamente es llevar a la práctica, es decir, experimentar, ¿no es verdad?, en un tema que nosotros hayamos elegido. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, en la tesis yo puedo, no sé,
se me ocurre revisar, ¿no sé, cuáles son cuáles son las tendencias en cuanto a la mercadotecnia digital, virtual, que se han utilizado en la cuarentena, en la pandemia, durante la pandemia, ¿no es verdad? Por decir algo, ¿no? En cambio, en el proyecto de grado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proponer un diseño, ¿no es verdad? De mercadotecnia digital para aplicarlo de forma virtual en una empresa X. ¿Ves? Entonces, fíjense, esa es la diferencia. La tesis básicamente es algo netamente investigativo. En cambio, en el proyecto ya es, si bien tiene su contenido investigativo, pero también tiene ese contenido aplicativo, experimental. La tesis también tiene un contenido experimental, pero no es tan enfocado como en el proyecto de grado. Ahora, en los proyectos de grado, dependiendo de la estructura de la universidad o de la facultad o de la carrera, pueden colocar el marco teórico, solamente el marco teórico, ¿no es verdad? O en algunos casos solamente colocan el marco conceptual o simplemente te ponen sustentación teórica, ¿no? Donde, ¿qué iría? Iría un poquito de la parte del marco teórico y es importante definir también los conceptos. ¿Bien? Es importantísimo, porque por ahí nosotros no hemos revisado, no hemos hecho una revisión muy exhaustiva y por ahí nosotros no hemos puesto una definición X, nos va a dar un tema específico, de un punto específico, y por ahí viene un tribunal y me dice, ¿qué significa para ti, qué sé yo, mercadotecnia? Yo le digo, para mí significa esto, esto, esto. Y el tribunal, ¿no es verdad? Me dice, pero para este autor significa esto, esto, esto. ¿Por qué no has utilizado este concepto? ¿No? Entonces, para evitarte todo ese drama, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes que colocar en tu documento, ¿no es verdad? Esa definición. Y si te vienen a decir que el autor X tiene esta otra definición, tú puedes defenderte diciendo que tu tema de investigación, ya sea una tesis, un proyecto, está enmarcado en la definición que se encuentra en tu sustentación teórica. ¿No es verdad? Ahí ya nos salvamos. Ahí el tribunal no puede decirnos nada, no puede decirnos por qué no he utilizado este concepto o por qué no he utilizado de este otro autor, quizá de autor X y Z. ¿No ven? Entonces, si nosotros colocamos nuestras definiciones, por eso es importante el marco conceptual. Si nosotros colocamos nuestras definiciones dentro de nuestra propuesta, entonces ahí nos salvamos. Luis, adelante, por favor. Bien, doctora, gracias. Una última consulta y una solicitud tal vez. Lo primero, entonces en el marco conceptual, como usted indica, entran conceptos, definiciones, clasificaciones, tipos y otros elementos no se incluirían en este marco, sino que irían en el marco teórico, ¿verdad? Ese es uno. Y lo otro, la solicitud tal vez de que pueda enviarnos las referencias de los textos en los cuales usted se basa para estas exposiciones, para tal vez ir dando una lectura más a esos textos. Muy gentil, gracias. Claro que sí, yo te los envío con todo gusto. Bien, entonces estábamos en el marco conceptual, ¿no es verdad? Bueno, habíamos visto el marco conceptual, habíamos visto la revisión bibliográfica, que bueno, que básicamente es que nosotros vamos a hacer esa consulta, ¿no? De distintas
fuentes de información que pueden ser según su naturaleza, según su origen. Podemos ver los propósitos, cuáles son los propósitos nuestros cuando realizamos la revisión bibliográfica, el de ampliar nuestros conocimientos, el de evitar fallas en la planificación, en el de utilizar los diseños adecuados, el de seleccionar o modificar o cambiar los instrumentos que estamos aplicando. Ahora, para realizar la revisión bibliográfica, hay una lista sin fin de repositorios, ¿no? Los repositorios son aquellas bibliotecas digitales donde nosotros podemos acudir, ¿bien? Para que podamos, ¿no es verdad?, sacar la información que necesitamos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, acá tenemos algunos repositorios que les he colocado. Además de estos, hay un montón, ¿no es verdad? Algunos son de paga, otros son de acceso libre, ¿no? Tenemos iPanda, tenemos Dropbox, tenemos base de ShareNet, tenemos ShareCloud, entonces fíjense, son varios, ¿no? Son varios a los cuales ustedes pueden acudir. Obviamente yo hoy mismo les voy a pasar todas las diapositivas, ¿no? Disculpas, creo que no se las pasé, pero hoy mismo se las paso. Bien, entonces esta es una lista de repositorios a los cuales ustedes pueden ingresar vía internet, ¿no? Entonces tenemos varios, el Redalix, que bueno, que a lo mejor varios de ustedes lo han visto, ¿no es verdad? Si nos da tiempo, al final de la clase lo vemos. Ya, dentro de los tipos de investigación, por ejemplo, tenemos el descriptivo, tenemos el relacional, el explicativo, el predictivo y el propositivo, ¿no? El descriptivo ya lo habíamos visto a un principio de esta exposición, ¿no es verdad? Es decir, a un principio del módulo, ¿no? El descriptivo básicamente es describir esa situación, ¿no es verdad? El describir nuestro tema de investigación, el realizar como un diagnóstico, ¿no es verdad?, de lo que es nuestra investigación. ¿Ok? Ahora, en lo que es el relacional, ¿no es verdad?, ¿qué es lo que vamos a hacer en el relacional? Es simplemente conocer cuáles son las condiciones relacionales, ¿no es verdad?, entre nuestras variables de estudio. En lo que es explicativo, básicamente es la parte de explicar nuestra investigación, ¿no es verdad? Una vez que hemos descrito, hemos relacionado, es decir qué es lo que está pasando, explicar las razones por las cuales se han tenido esas causas que hemos identificado. Y el predictivo, obviamente, ¿no es verdad?, trata de predecir qué es lo que va a pasar, ¿no es verdad? Y el propositivo básicamente es el que nosotros propongamos una solución. Entonces, si ustedes se fijan, vendría el descriptivo, el relacional, explicativo, predictivo, propositivo, ¿no es verdad? Ahora bien, el diseño de la investigación. Bien, el diseño de la investigación básicamente es una estrategia metodológica. Por tanto, es un medio a través del cual se va a lograr el propósito investigativo. Bien. El diseño de la investigación está compuesto por 5 elementos. Básicamente, el tipo de estudio, el universo y muestra, los métodos e instrumentos, el procedimiento y el plan de tabulación y análisis. Bien, entonces esos elementos permiten alcanzar el propósito investigativo del investigador, es decir, el alcanzar sus objetivos y responder a las interrogantes que se han planteado. Bien, entonces, en esta estructura no hay interrogantes,
pero sí está el objetivo, ¿verdad? Y en función a esos elementos se realiza básicamente la contribución de la investigación en la cual se está encaminando. En resumen, ¿qué podemos decir? Que el diseño de la investigación es una estrategia metodológica y en la medida que tenga el componente estadístico, también lo describirá como un componente investigativo para alcanzar el propósito investigativo. Bien, inmerso en el diseño de la investigación se encuentra el experimento, que básicamente es la manipulación deliberada de nuestros grupos de estudio. La manipulación de variables nos permite ver cómo, manipulando las variables, teniendo un punto de control, se pueden ver las diferencias, si existen o no, ¿verdad?, con aquello con lo cual se está experimentando. Entonces, los diseños de investigación se dividen en dos: el experimental y el no experimental. ¿Ok? El diseño experimental. Tenemos básicamente tres: el diseño preexperimental, los diseños preexperimentales, los diseños experimentales verdaderos y los diseños cuasi experimentales. Dentro de los diseños preexperimentales tenemos, por ejemplo, bueno, en los diseños preexperimentales podemos decir que se trabaja con grupos naturalmente formados. Es decir, que nosotros vamos a ir y vamos a trabajar con todas las personas, con todos los sujetos de estudio. No los vamos a seleccionar directamente con todos. Bien, a menos que hayan sido seleccionados mediante una muestra, ¿verdad? Entonces trabajaremos con todos los que conforman nuestra muestra. ¿Ok? Dentro de los diseños preexperimentales tenemos tres tipos de diseño: los diseños de un caso único, los diseños de un grupo con medición antes y después, y los diseños de comparación con grupos estáticos. A ver, vamos a insertar un cuadro para que les vaya explicando poco a poco. ¿Okay? Por ejemplo, el diseño de un caso único implica: tenemos el grupo. Creo que no se nota bien esto. Vamos a cambiar el suelo. Okay. Tenemos el grupo, ¿no es verdad? La G implica nuestro grupo, nuestro grupo que es objeto de estudio, nuestros sujetos de estudio. Luego tenemos la X y tenemos O. Ya, ¿qué me dice? Que mi grupo objeto de estudio, bien, va a ser sometido a ¿qué? A un estímulo, a nuestra estrategia que queremos aplicar, y luego va a ser sometido a medición. ¿Okay? Es un diseño muy básico. Bien, este es el diseño de un caso único. Ahora, vamos a hablar del diseño de un grupo con medición antes y después. Okay. Entonces, cuando tenemos un diseño de un grupo con medición antes y después, tenemos a nuestro grupo, sujetos de estudio, tenemos una primera medición antes de aplicar nuestra estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Es nuestra propuesta. Bien,
Y luego de aplicar nuestra propuesta, tenemos una segunda medición. Luego tenemos los diseños de comparación con grupos estáticos. Bien. Acá tenemos, a ver, un grupo experimental. Y un grupo control. En el grupo experimental, ¿nosotros qué hacemos? Aplicamos la estrategia, aplicamos nuestra propuesta y realizamos una medición. En el grupo control, ¿qué es lo que hacemos? No aplicamos ninguna estrategia, no aplicamos la propuesta, pero hacemos la medición. ¿Con qué objeto? Con el objeto de comparar estas dos mediciones, la medición 1 y la medición 2. Y vamos a ver ahí los resultados y ver si realmente ha habido un cambio cuando se ha aplicado la propuesta o no ha habido ningún cambio. ¿Ok? Entonces, ese es el diseño de comparación con grupos estáticos. Decíamos que dentro del experimental hay otro tipo de diseños, que son los diseños experimentales verdaderos. ¿Okay? Estos diseños experimentales verdaderos implican la manipulación deliberada del investigador. ¿En función a qué? A criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, podemos poner un criterio de la edad, de cuántas personas, en cuanto a las características que al investigador le interese. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, tenemos el diseño de dos grupos con sujetos aleatorios post-test. ¿Eso qué implica? Tenemos grupo experimental y grupo control. ¿Sí? Acá, en lugar de grupo, vamos a poner R. R es la asignación aleatoria. Es el grupo aleatorio. ¿Sí? Es aquel grupo que nosotros hemos seleccionado, que el investigador ha seleccionado en función a las características que él ha considerado, ¿no verdad?, que son óptimas para que ingresen al experimento. Bien. Y luego tenemos el grupo control. Seleccionamos otro grupo con las mismas características, pero no se le aplica la propuesta. En ambos grupos realizamos la medición y luego ¿qué hacemos? Comparamos estas mediciones. ¿Ok? Luego tenemos el diseño de Solomon. El diseño de Solomon se hace en 4 grupos. Se maneja con 4 grupos. ¿Sí? Vamos aquí a poner el grupo 1. Ok. Entonces, acá.
Bien. Básicamente, esta es la estructura del diseño de Solomon. Bien, este grupo, las seres, son simplemente ese grupo aleatorio que se ha seleccionado en base a las características que ha determinado el investigador. Bien, entonces tenemos un grupo experimental 1 con su grupo de control 1, un grupo experimental 2 con su grupo de control 2. Es el pack completo. Bien, entonces, en el grupo experimental 1 y en su grupo de control 1 se realiza una primera medición. Bien, entonces una medición antes. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Una medición previa. Al grupo experimental se le aplica, ¿no es verdad?, la propuesta o la estrategia o el estímulo, como quieran llamarlo. Al grupo control no. Y luego se hace una medición de ambos. En el grupo experimental 2 y en el grupo de control 2 no se realiza una medición previa. Pero en el grupo experimental 2 se da, ¿no es verdad?, el estímulo, se aplica la propuesta. Tanto en tanto en el grupo experimental 2 como en el grupo control 2 se hace las mediciones mediciones, ¿verdad? Las mediciones posteriores. Y luego se hace una comparación de todas estas mediciones. De todo. Del grupo experimental 1, del grupo control 1, del grupo experimental 2, del grupo control 2. Bien. Y se saca las conclusiones. Bien. En base a los resultados que arrojen estos experimentos. Luego tenemos el diseño con medición previa y grupo de control. Bien. En esta bien. En esta simplemente tenemos que seleccionado el grupo con las características. Vamos a decir que el investigador ha querido, nos ha seleccionado. En ambos, tanto en el experimental como en el grupo de control, se hace la medición previa. Solo en el grupo experimental se hace la aplicación de la propuesta de ese estímulo, ¿no? Y luego se hace una medición en ambos grupos, una medición posterior. ¿Bien? Y luego se realiza la comparación entre ambos grupos. ¿Sí? Luego tenemos el diseño cuasi experimental, donde tenemos los diseños de un grupo con medición antes y después. Tenemos los diseños con grupo de comparación equivalentes. Tenemos los diseños con series de tiempo. Dentro de lo que es los diseños no experimentales, bien, tenemos los diseños transeccionales o transversales. Recordemos, cuando hablamos de diseños transversales, bien, cuando hablamos de diseños transversales, estamos hablando de que se realiza la medición en un solo momento del proceso investigativo. ¿Verdad? Dentro de esos diseños transversales, por ejemplo, tenemos el diseño transversal exploratorio, el diseño transversal descriptivo
y el diseño transversal correlacional. Dentro del diseño, por ejemplo, transversal exploratorio, lo que tenemos, bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro grupo, nuestra muestra grupal, ¿verdad? Y de ahí, ¿nosotros qué hacemos? Sacamos, observamos, ¿verdad? Sacamos los apuntes, observamos. Desde nuestro grupo muestral, observamos y sacamos, anotamos y empezamos a sacar las conclusiones. En el diseño transversal descriptivo, bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos tipos de observaciones, ¿verdad? Tenemos dos tipos de observaciones de ese mismo grupo muestral. ¿Bien? Ese mismo grupo muestral. Y en el diseño transversal correlacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si bien tenemos estas dos observaciones, vamos a relacionar tanto la medición 1, la observación 1, con la observación 2. ¿Ok? Esos son los diseños de investigación experimental y no experimental. Dentro de los métodos de investigación, tenemos los métodos analíticos, sintéticos, deductivos, inductivos. ¿No es verdad? Tenemos el histórico lógico, el de modelación y el estadístico. Entonces, estos son algunos de los métodos que ustedes pueden, son los más usuales, ¿no? A los cuales ustedes pueden utilizar para plasmarlos dentro de lo que es su tema investigativo, su propuesta investigativa, ¿no? Ahora después tenemos el universo, la población nuestra. Dentro del universo, el universo básicamente es el conjunto de sujetos de estudio, ¿no? De los cuales obviamente se quiere conocer algo. La población es el conjunto de unidades de observación que cumplen ciertas propiedades comunes. Cuando hablamos de unidades de observación nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los sujetos. ¿Verdad? Estamos refiriéndonos a los sujetos de estudio. Y la muestra, tal como está acá representado, es simplemente un subconjunto representativo de toda la población. ¿Ok? Ahora, el muestreo es simplemente cómo yo voy a seleccionar a los integrantes de la muestra. ¿Bien? Entonces, el muestreo es el método que se aplica para seleccionar. ¿No verdad? Esta es mi muestra y el muestreo es cómo yo voy a ir aplicando, ¿no verdad? ¿Qué método voy a aplicar para seleccionar a quienes van a integrar de mi población y quienes van a integrar mi muestra? ¿Bien? Obviamente que el tamaño de la investigación, el tamaño de la muestra, perdón, determina, ¿no es verdad?, el grado de representatividad que tiene la población. Ahora, para determinar la muestra, obviamente se puede recurrir a diferentes fórmulas históricas. El muestreo
podemos decir que tenemos el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Tenemos el muestreo por sorteo, el muestreo aleatorio, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado. El muestreo que más se utiliza y el muestreo que es más recomendado es el estratificado, donde nos permite estratificar a nuestra muestra, nos va a dividirlo por grupo. Dentro del no probabilístico tenemos los muestreos por conveniencia, por juicio, por cuota, el muestreo de bola de nieve, el muestreo ocasional, el muestreo intensivo. ¿Okay? Son diferentes tipos de muestreos no probabilísticos que se tienen. Generalmente se utilizan el por conveniencia o por el juicio. ¿Sí? Dentro de las técnicas de investigación. Dentro de las técnicas de investigación tenemos la observación, tenemos la encuesta, tenemos la entrevista y tenemos el análisis de documental. Estas son las técnicas de investigación que son más usuales, más utilizadas. Obviamente que cada una de estas técnicas de investigación tienen sus propios instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la encuesta es el cuestionario, de la entrevista igual, de la observación es una de las notas de apuntes, ¿verdad? Del análisis documental, las fichas bibliográficas, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, el cronograma puede estar plasmado por un simple diagrama de Gantt, ¿verdad? Donde se enumeran las tareas que se van a realizar. Este cronograma, por ejemplo, acá, lo que yo he escrito es simplemente enunciativo, no es limitativo, no significa que ustedes sí o sí en su cronograma vayan a plasmar cada uno de esos elementos, no, nada que ver. Solamente enunciativos como ejemplo, ¿no? Entonces aquí pondrán mes 1, mes 2, o podrán especificarlo por semanas, o directamente pondrán enero, febrero, marzo, eso dependiendo de cada uno de ustedes, ¿no? Y obviamente en cada uno de estas casillitas ustedes pondrán, dirán, qué sé yo, la aprobación de mi perfil será en la semana 1, el marco teórico y conceptual lo realizaré en estos 2, qué sé yo. El trabajo de campo me va a llevar adelante, qué sé yo, realizarlo en 2 semanas, o quizá 3, ¿verdad? El procesamiento de datos, eso sí que me va a llevar bastante tiempo, así que lo voy a realizar, qué sé yo, en 4 semanas. El análisis de resultados también me va a llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a ir elaborando aquello, ¿no es verdad? Yo voy a ir elaborando aquello. Entonces voy colocando en qué tiempo yo voy a ir utilizando para realizar esta tarea. Y bueno, por último estaríamos viendo lo que es la bibliografía. ¿Ok? La bibliografía. Pues la bibliografía se constituye en aquella lista de obras, de documentos consultados previamente y que han servido para fundamentar el planteamiento del problema, el marco teórico, marco conceptual, la hipótesis, en sí todo el proceso investigativo, ¿no? Entonces, hay distintas normativas para plasmar la bibliografía. Está la normativa Vancouver, está la normativa ISO, está la normativa APA. Dentro de la UCEA está seleccionada presentar la bibliografía bajo la normativa APA. La normativa APA, por ejemplo, aquí yo les coloco el ejemplo, por ejemplo, del libro. Como yo coloco el libro, coloco los autores,
luego el año de publicación, el título y la editorial, quién lo publicado, ¿verdad? Lo mismo acá en la revista, aquí tenemos la opción de la página web, aquí de las tesis o disertaciones, y bueno, acá se encuentra básicamente la web, ¿verdad? La dirección web, donde se encuentran las normas APA, que es una guía de la norma APA de la séptima edición muy completa. ¿Ok? Entonces hasta aquí básicamente estaríamos viendo todo lo que es la parte teórica del proceso del protocolo de investigación. ¿Ok? Si ustedes tienen un par de minutos, no va a ser un par de minutos, va a ser como unos 10 minutos más para que les dé la morfología, si prefieren, o si no, lo paramos acá, depende de ustedes. Hola. Doctora, el silencio me hace pensar que estamos un poco cansados y que creo que sería bueno que veamos lo de la morfología más frescos. Sí, tienes razón. ¿Bien? Lo que pasa es que me ha adelantado, hoy día he avanzado rapidito, he llegado casi todo rapidito, porque ya la siguiente semana, como les decía, ya vienen los talleres, ¿no? Donde se va a abordar punto por punto cómo se va a realizar, por ejemplo, el ciclo, ¿no es verdad? Parte por parte, ¿no? Cómo van a establecer ustedes el propósito, cómo van a establecer las delimitaciones, las variables, ¿no es verdad? Entonces, punto por punto se va a cápite por cápite se va a ver este detalle la siguiente semana, así que no se me preocupen, ¿ok? Un gusto, muchísimas gracias por la atención en estos 3 días. Muchísimas gracias a todos ustedes, ¿ok? Muchas Buenas gracias, noches, doctora. doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Gracias, doctora. noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego, Buenas compañero. noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Gracias, doctora. noches. Buenas noches.